Hay historias que de verdad desafían toda lógica. Relatos que parecen imposibles. Hoy vamos a conocer una de esas. La de un hombre que estuvo en el peor sitio posible, no una, sino dos veces, en los momentos más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a situarnos. Estamos en agosto de 1945. El mundo está a punto de cambiar para siempre de una manera que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Y toda esta historia gira en torno a dos ciudades. Dos lugares que iban a convertirse en el símbolo de un nuevo y terrorífico poder de destrucción. En el corazón de todo, dos explosiones, dos destellos que no solo cambiaron las reglas de la guerra, sino los límites del propio sufrimiento humano. Y justo en medio de ese caos surge un relato que sencillamente parece imposible de creer. Bueno, pues vamos al lío. El protagonista de esta increíble historia es Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero japonés, una persona normal y corriente que estaba a punto de vivir no uno, sino dos fines del mundo. Todo arranca en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Yamaguchi estaba allí por un viaje de negocios. Vamos, que solo le quedaban unos días para terminar el trabajo y volver por fin a casa con su familia. Ese día, mientras iba caminando, el cielo se abrió. Un sonido extraño, un único avión y de repente esa sensación en el cuerpo de que algo monumental está a punto de pasar. Y entonces, luz. Una luz cegadora, más brillante que 1000 soles juntos, que lo devoró absolutamente todo. Y justo después de esa luz, nada. Un silencio absoluto, sobrecogedor, como si el sonido del mundo, de repente, se hubiera apagado por completo. En un instante, una ciudad entera desapareció. Yamaguchi salió despedido por los aires, sufrió quemaduras gravísimas, se le reventaron los tímpanos, pero, contra todo pronóstico, estaba vivo. Y aquí empieza la verdadera lucha, no solo por sobrevivir físicamente, sino por intentar entender un mundo que un segundo antes existía y que ahora era solo ceniza. En medio de esa devastación solo tenía un pensamiento: volver a casa. Y es aquí donde la historia pasa de ser trágica a ser casi inconcebible. Apenas 3 días después, el 9 de agosto, Yamaguchi, herido y en shock, consigue llegar a su ciudad natal, Nagasaki. O sea, pensemos en la secuencia. Es que es de locos. Primero, sobrevive a la primera bomba atómica de la historia. Después, herido, viaja cientos de kilómetros de vuelta a casa. Y finalmente, llega justo a tiempo para presenciar el segundo ataque nuclear. Es una cadena de sucesos que desafía cualquier cálculo de probabilidad, una mala suerte tan cósmica que roza lo predestinado. Y aquí es donde la historia alcanza un nivel de ironía que es casi insoportable. Yamaguchi está en su oficina, describiéndole a su supervisor el horror que acaba de ver en Hiroshima, explicándole cómo una sola bomba había aniquilado la ciudad. Y justo en mitad de su relato, una luz familiar e imposible vuelve a llenar la ventana. El segundo infierno había llegado. Y de nuevo, milagrosamente, sobrevivió. Este increíble hecho le otorgó un estatus único, un título que no tiene precedentes en toda la historia de la humanidad. Dos bombas, dos ciudades, un único superviviente reconocido de ambas, es una frase que resume una realidad que simplemente se escapa a nuestra comprensión. El término oficial para un superviviente de las bombas atómicas en Japón es Hibakusha. Durante décadas, la historia de Yamaguchi no fue del todo conocida, pero finalmente el gobierno japonés lo reconoció como el único doble Hibakusha oficial. Este reconocimiento no era solo una etiqueta, convertía su trauma personal en un testimonio histórico único. Era la prueba irrefutable de que lo imposible había sucedido. Y lo que es todavía más asombroso es que, a pesar de la terrible exposición a la radiación y las heridas, Tsutomu Yamaguchi vivió hasta los 93 años. Falleció en 2010, o sea que su vida no terminó en 1945. En muchos sentidos, una nueva vida acababa de empezar. Yamaguchi llegó a una conclusión. Sobrevivir a algo tan improbable no podía ser solo una casualidad. Tenía que tener un propósito. Y así decidió transformar el horror que el azar le impuso en un poderoso y deliberado llamado a la paz mundial. Su mensaje era claro y directo, nacido de una experiencia que nadie más en el mundo podía contar. Nadie debería volver a experimentar esto. Se convirtió en un firme defensor de la abolición de las armas nucleares. Y así es como será recordado, no solo como una anomalía estadística, sino como el hombre que vivió para contar la historia de dos apocalipsis y dedicó el resto de su vida a evitar un tercero. La historia de Tsutomu Yamaguchi es más que una anécdota increíble. Es un testimonio vivo de la capacidad humana para la destrucción, pero también, y de forma mucho más poderosa, es la prueba de la increíble resiliencia del espíritu humano.